Muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar sobre la matriz de identificación de peligros, el análisis de la matriz y los riesgos prioritarios. Mi grupo está conformado por Erika Andrea Ortiz, Mónica Marcela Rodríguez, Helen Paola Jaramillo, Alejandra Ordóñez y quien les habla, Yuleisi Flores. Para comenzar es importante mencionar que esta matriz se llevó a cabo en una oficina administrativa, el cual tiene tres procesos que son archivo, recepción y bodega. Yo les voy a hablar sobre el proceso de archivo. Dentro de este proceso de archivo se genera una actividad que se llama actividades administrativas. Dentro de estas actividades se realizan varias tareas que son archivar, marcar, inspeccionar, guardar documentos, entre otros. Los riesgos que se analizaron dentro de este proceso fueron el riesgo biológico, el físico, el psicosocial, el biomecánico y las condiciones de seguridad. Los riesgos que más sobresalieron fueron el físico con un valor de 450, el psicosocial con un valor de 450 y el biomecánico con un valor de 450. A continuación hablaremos del proceso de recepción. El proceso de recepción es llevado a cabo en el área de recepción y la actividad es la de atención y servicio al cliente. Entre las tareas que se desarrollan en este proceso está la de recibir, responder, registrar y devolver las llamadas telefónicas, la de recibir y anunciar la llegada de todos los visitantes, la de recibir y responder todos los mails, estar activos a las notificaciones y a los avisos. De igual manera, la actualización tanto de agenda como de base de datos. Otra cosa que tenemos que tener muy importante es que esta área también es la encargada de la organización de las reuniones. Entre los riesgos que más prevalecieron al momento de realizar la matriz de riesgos fue el riesgo físico, psicosocial, biológico y biomecánico con un nivel de riesgo de 450 y el riesgo de condiciones de seguridad en lo público con un nivel de riesgo de 300. Bueno, el tercer proceso es la bodega. Su actividad es el almacenamiento de archivos y entre sus tareas encontramos lo que es la recepción, el almacenamiento, la conservación y la gestión y control de estos archivos. En este proceso encontramos varios tipos de riesgo, como lo es el biológico, el físico, el psicosocial, el biomecánico y las condiciones de seguridad. Después de realizar la respectiva evaluación de cada uno de estos riesgos, podemos decir que los riesgos que más sobresalieron fue tanto el físico como el psicosocial, ya que ambos tienen un nivel de riesgo de tipo 2, es decir, de 450. Atendiendo a lo que dijeron mis compañeras, yo les voy a hablar sobre el análisis de la matriz de identificación de peligros y riesgos prioritarios. En esta pudimos identificar que los niveles de riesgo más elevados fueron el nivel 2 y el 3, y los peligros fueron el físico y el psicosocial. Ahora bien, del análisis también les voy a hablar un poco de los peligros que se identificaron y de los controles de intervención que se ejecutaron. Dentro de estos está el físico y el psicosocial. En el físico tenemos la iluminación, como por ejemplo una iluminación deficiente, en la que se implementó la medida de intervención de sustitución, en las cuales hicimos unas recomendaciones tales como el cambio de la iluminaria existente por una de mayor capacidad o voltaje acorde a las actividades que desarrolla. En cuanto a los controles de ingeniería, se recomienda realizar un estudio de iluminación que permita identificar los cambios requeridos y el tipo de iluminaria para cada área. En los psicosociales tenemos condiciones de tareas rutinarias, monótonas y carga mental, donde se aplicarán medidas de intervención, controles de ingeniería, señalización y advertencia, como lo son el aplicar la batería de riesgo psicosocial, implementar actividades de gestión de riesgo, programas de vigilancia epidemiológica para el riesgo psicosocial, capacitaciones y manejo del estrés. Continuamos con el área de archivo. En el área de archivo, como se mencionó anteriormente, se identificaron algunos peligros. Entre estos también se encuentran los biomecánicos. Aquí se detectaron lo que fue las posturas prolongadas mantenidas y el movimiento repetitivo. Estos están asociados con el proceso de digitación por parte del archivador. Se establecieron algunas medidas de intervención, como controles de ingeniería y controles de administración, señalización y advertencia. En los controles de ingeniería tenemos que se recomienda implementar reposapiés,
sillas adecuadas a la higiene postural, también para el movimiento repetitivo, controles de ingeniería como pad ergonómico y adecuar las herramientas a la forma de la muñeca del trabajador o su mano. Y dentro de los controles de administración, señalización y advertencia, implementar un programa de vigilancia epidemiológico para riesgo osteomuscular. Área de recepción. En el área de recepción se identificaron peligros de tipo biológico, físico, psicosocial, condiciones de seguridad y biomecánicos. En los biológicos tenemos los virus, ya que los trabajadores podrían contagiarse por el contacto físico constante que tienen con otras personas, como por ejemplo de COVID-19. Se implementaron 3 tipos de medidas de intervención, que son controles de ingeniería, controles administrativos, señalización y advertencia, y elementos de protección personal. En los controles de ingeniería tenemos que se recomienda la implementación de cámaras de desinfección, tapetes desinfectantes y dispensadores de gel antibacterial. En los controles administrativos, señalización y advertencia, poner la señalización para mantener la distancia segura adecuada, el uso adecuado de tapabocas y la implementación del termómetro infrarrojo digital. En cuanto a los elementos de protección personal, se recomienda a los trabajadores el uso adecuado del tapabocas quirúrgico desechable y las viseras. Pasamos entonces a lo que son de tipo físico. En el tipo físico encontramos una iluminación deficiente para esta área. Se implementaron 2 tipos de medidas de intervención, que son sustitución y controles de ingeniería. En la sustitución se recomienda que la empresa sustituya la luminaria que ya existe por una que se adecue a las tareas que se realizan en esta área. Y en cuanto a los controles de ingeniería, que se realice un estudio que pueda determinar cuáles son los niveles de iluminación que se necesitan de acuerdo a las actividades que se llevan en En lo psicosocial encontramos las condiciones de la tarea, ya que se presentan tareas que tienen demasiada carga mental y que son monótonas. Aquí se implementó controles administrativos o se sugiere controles administrativos de señalización y advertencia, como aplicar la batería de riesgos psicosociales, implementar actividades relacionadas con este riesgo, brindar capacitaciones sobre riesgo psicosocial y el manejo del estrés. Pasamos a lo que es, dentro de los biomecánicos, a los movimientos repetitivos, ya que el trabajador durante toda su jornada realiza proceso de digitación, uso del teléfono y no tiene un escritorio con la altura adecuada. Se implementaron 2 tipos de medidas de intervención, controles de ingeniería y controles administrativos, señalización y advertencia. Dentro de los controles de ingeniería tenemos que se le brinda al trabajador un pad mouse ergonómico y un escritorio que tenga la altura adecuada. Y dentro de los controles de administración, señalización y advertencia, que se implemente un programa de vigilancia epidemiológica para riesgo osteomuscular. Pasamos entonces a lo que son las condiciones de seguridad. En las condiciones de seguridad tenemos que el trabajador podría enfrentar problemas de orden público, robo, entre otros, por lo que se recomiendan 2 tipos de intervenciones. En estas intervenciones tenemos lo que es los controles de ingeniería y los controles administrativos. En los controles de ingeniería se recomienda que se instale una red de cámaras de seguridad y de alarmas. Y en los controles administrativos, señalización y advertencia, que se establezca un plan de emergencia para que el trabajador sepa cómo actuar en estas situaciones y se tenga contacto directo con las autoridades. Bueno, en el proceso de bodega encontramos varios tipos de riesgo, como lo fue el biológico, el físico, el psicosocial, el biomecánico y las condiciones de seguridad. Para el riesgo biológico encontramos lo que fue las mordeduras por roedores. Para esta le dimos una medida de intervención de control administrativo, señalación y advertencia, donde sugerimos implementar un programa de fumigación periódica. Para el riesgo físico encontramos lo que es una iluminación, una presencia de iluminación deficiente, y para esta decidimos varios tipos de intervención, como lo es la sustitución, donde cambiamos la luminaria deficiente por una con mayor voltaje o mayor capacidad, y en controles de ingeniería decidimos realizar un estudio de iluminación que permite identificar los cambios requeridos y el tipo de luminaria para cada área. Para el riesgo psicosocial encontramos lo que son las condiciones de la tarea, como carga mental y monotonía. Para esta tomamos una medida de intervención de control administrativo, señalización y advertencia, donde aplicamos una batería de riesgo psicosocial. Para esta se recomienda implementar actividades de gestión del riesgo psicolaboral de acuerdo con la resolución 2646 del 2008.
También implementar un programa de vigilancia epidemiológica para riesgo psicosocial y a su vez capacitar sobre riesgo psicosocial y manejo del estrés a los trabajadores. Bueno, para el riesgo biomecánico encontramos la manipulación de cargas manuales donde el trabajador debe realizar un desplazamiento de cajas y cajones. Para esto tomamos medidas de intervención como lo es un control de ingeniería donde implementamos un programa de higiene postural y un programa de vigilancia epidemiológico para riesgo osteomuscular. También implementamos controles administrativos de señalización y advertencia, implementar una ayuda mecánica como lo es una plataforma manual. Y en elementos de protección personal, implementar o dotar al trabajador con un cinturón lumbar ergonómico. Ya en las condiciones de seguridad encontramos lo que es el riesgo locativo, en donde encontramos las caídas a distinto nivel o ya que sea inestable o resbaladizo. Para esto tomamos una medida de intervención administrativa de señalación y advertencia, donde señalizamos las zonas donde el piso no está en el mismo nivel o en caso de que el piso esté resbaloso, implementar la señalización adecuada. Bueno, para concluir es importante resaltar que a pesar de que el nivel de riesgo tipo 2 y 3 fueron los que más se encontraron a lo largo de la valoración de este riesgo, podemos evidenciar que el nivel de mayor riesgo fue el tipo 2, indicando que se deben corregir y adoptar todas las medidas y controles de intervención necesarias que se establecieron con el fin de velar por el completo bienestar de los trabajadores y así minimizar los riesgos a los que estos se encuentran expuestos diariamente dentro de la oficina administrativa en sus diversos procesos. Gracias.